Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio, como siempre, compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook y el Banner y por mi canal de YouTube, en donde Dios creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Dándole gracias a Dios por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús y pidiéndole a ella que me guíe en toda esta predicación para que todo lo que salga de mi boca sea su verdad, que da vida, que salva, que transforma y que es la única que tiene poder para hacer al hombre una nueva creación o criatura. Amén. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Por eso le pido que solo en esta hora yo hable su verdad, su palabra, porque todo mandamiento de Dios es para vida eterna y que sea Él obrando en los corazones de aquellos que le quiera vida eterna y vida eterna que por la fe en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios, hermano. Alabado sea su nombre. Bueno, le pido todo esto en mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan. Perdón, vamos a continuar con las predicaciones del Evangelio de Lucas. Esta vez vamos a estar en Lucas 28 al 36. Recordando un poco lo que venimos viendo, primero vimos las multiplicaciones de los panes y los peces con la que mi Señor Jesús alimentó a 5,000 personas, multiplicación que manifiesta la deidad de Cristo como Dios, multiplicación que hace evidente que Jesús es Dios, que Jesús no es un hombre ordinario, que Jesús tiene el poder de Dios, que Jesús es Dios. Ok, luego de ese tremendo milagro que manifiesta su deidad, la deidad de Cristo, ¿verdad? Tuvimos una confesión de Pedro, cuando Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice una gran verdad, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Amén, hermano. Eso no lo podía saber Pedro con su razonamiento, con su lógica. Eso no lo supo Pedro ni siquiera cuando vio el milagro de los 5,000, ni siquiera cuando vio que Jesús calmó el mar y los vientos. Él no pudo deducir eso con un razonamiento humano. Ellos podían discernir que Jesús era un profeta como la gente, pero Pedro dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel se lo revela a través de su Santo Espíritu. Gloria a Dios, porque bueno, Él es el que ¿quién es el que conoce lo profundo de Dios? Sino el Espíritu que mora en Dios. Amén. El Espíritu Santo conoce, escudriña hasta lo profundo de Dios. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces luego de eso, mi Señor Jesús les dice un bombazo, les tira una noticia bastante mala para los discípulos, ya que le dice que el Hijo del Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre padezca ante los sea entregado y sea desechado por los ancianos y sea muerto y al tercer día resucite. Recordemos que Pedro era un judío y todos los apóstoles eran judíos, ¿verdad? Y Jesús le acaba de decir a Pedro que Él es el Hijo de Dios viviente. Se lo acaba de decir. O sea, acaba de decir que lo que dijo Pedro era verdad, que Él era el Hijo de Dios. Es
más, él le encargó a ellos que no le dijeran a nadie. Ahora, tuvo que ser chocante para Pedro y los apóstoles, que me dice para Pedro y sus hermanos apóstoles, que mi Señor Jesús dijera que Él era el Hijo de Dios y que iba a morir. Claro, porque en la mente judía, hermanos y amigos, ellos nunca se imaginaban un Mesías sufriente. Ellos nunca se imaginaban un Mesías siervo que vino a sufrir. Ellos se imaginaban un Mesías tipo David, que iba a ser un conquistador, que iba a llegar, iba a derrocar al imperio romano y al imperio que lo estuviera gobernando en ese momento, y se iba a sentar en el trono de David su padre y iba a venir de ahí para siempre. Pero ellos no se esperaron y no entendía la escritura que el Mesías iba a ser un siervo sufriente, como lo dice Salmo 22, como lo dice Isaías 53. Entonces esto debió ser un gran choque en las mentes de los apóstoles. Pero bueno, Señor, me estás diciendo por un lado que tú eres el Hijo de Dios, pero ahora me dices y nos dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea desechado por los ancianos y sea muerto y resucite. O sea, ellos no podían entender estas cosas porque ellos eran judíos de ese tiempo, y ellos tenían una conceptualización del Mesías totalmente diferente a Cristo, porque ellos no se imaginaban un Mesías siervo, no se imaginaban un Mesías sufriente. Imagínense la noticia: no, yo soy el Hijo de Dios, pero tengo que morir. Entonces, bueno, Jesús les explica que ellos también van a tener que sufrir por Él, que van a tener que negarse a ellos mismos y que hagan con su cruz y seguirlo. Eso significa que ellos también van a tener que sufrir a causa del Evangelio, que ellos van a tener que sufrir a causa de Jesús, como Jesús así sufrió a causa del Padre que lo envió. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a sufrir a causa de Jesús. Amén. Entonces, bueno, y él termina diciendo, ya para no extenderme tanto en el resumen, que los que están ahí presentes, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están ahí presentes que no gustan a la muerte hasta que vengan el reino de Dios. Claro, hermano, porque ¿a quién le estaba comentando Jesús estas cosas? A los apóstoles. Y todos sus apóstoles fueron martirizados. Todos los apóstoles de Cordero fueron martirizados. Por eso él dice que a ninguno le iba a gustar la muerte hasta que no viera el reino de Dios, porque sabía de qué muerte iban a morir ellos. Él sabía la circunstancia en la que ellos iban a morir, y sabía que la mayoría de sus 12 apóstoles iban a morir martirizados. Por eso es que les dice eso a los que están aquí presentes: no les va a gustar la muerte hasta que no vea el reino de Dios. Claro, hermano, porque a Pedro no le gustó que lo crucificaran de cabeza, a Pablo no le gustó que le cortaran la cabeza, a Santiago tampoco. Entonces, esto es lo que pasa, mi Señor Jesús le declaró: a ninguno de ustedes le va a gustar la muerte hasta que no vea el reino de Dios, porque todos sus apóstoles iban a ser martirizados. El único que creo que murió de viejo fue el apóstol Juan. Los demás fueron martirizados por la palabra de Dios, por el testimonio de Cristo, por la verdad que ellos creían. Recuerden, mi Señor Jesús lo dijo: cuando el mundo lo aborrezca, sepa que a mí me han aborrecido primero. Recordemos que la cruz que tenemos que cargar nosotros por ser hijo de Dios es el sufrimiento a causa del Evangelio. La cruz es todo lo que uno tiene que padecer a causa del Evangelio, porque uno tiene que padecer
lucha con los familiares, porque los familiares de uno se le levantan, porque el mundo lo aborrece a uno, en fin. Esa es la cruz que el cristiano carga, los sufrimientos a causa del Evangelio. Entonces, bueno, eso resumiendo un poco todo lo que he dicho. Ahora vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Lucas 9, del 28 al 36. Dice así: Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. ¿Okay? Y entre tanto oraba, la apariencia de su rostro se hizo de su vestido blanco resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablan con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los demás estaban con él, estaban rendidos de sueño, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 ramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabían de lo que decía. Mientras le decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz que decía desde la nube: Este es mi hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ok. Bueno, 8 días, ¿verdad? Comienza diciendo el versículo 28. Vamos a el Señor me ayuda como siempre a darle una correcta interpretación a estos versículos, para que el nombre de mi Señor Jesús sea glorificado, y por ende el nombre del Padre que lo envió. Amén. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Aconteció como 8 días después de esta palabra, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo, y subió al monte a orar. Aconteció que 8 días después de esta palabra. ¿De cuáles palabras? Del anuncio de Jesús acerca de su muerte. Miren, hermano, ningún líder religioso, ningún otro líder religioso ha profetizado su muerte y su resurrección. Solamente Cristo. Buda no lo hizo, Confucio no lo hizo porque estaba confundido, no sé, Mahoma tampoco lo hizo. En fin, Jesús fue el único hombre que predijo su muerte y anunció su resurrección. Amén. Perdóname. Y quiero hacer un énfasis aquí en la palabra hombre, porque Jesús dice que es necesario que sea muerto y al tercer día resucite. Cuando Él dice que está muerto, ¿qué es lo que va a morir? La parte humana, la naturaleza humana de mi Señor Jesús va a morir por nosotros, para con su sangre, que es santa, que es pura, que es aceptada a Dios, lavarnos de nuestros pecados y que seamos nuevamente aceptos al Padre. Amén.
Es muy importante esta parte porque el Evangelio de Juan se centra en la humanidad de Jesús. Amén. Entonces, bueno, por donde digo. Aconteció que 8 días después que él explicó cómo iba a morir, que iba a resucitar y que le explicó a los apóstoles cómo iba a ser su vida o cómo tenían que ellos vivir la vida a partir de eso, o sea, cómo ellos tenían que conducirse, qué le iba a pasar a ellos, cómo ellos iban a tener que padecer por causa de él. Después de todas esas palabras, después que le dijo, pero a los que están aquí, ni a ninguno le va a gustar la muerte hasta que vea el reino de Dios. Después de esas palabras, pasaron 8 días, ¿ok? Y Jesús subió con 3 de sus discípulos a un monte a orar. Subió con Pedro, subió con Jacobo y con el discípulo amado Juan a orar. Algo que Jesús algo que Jesús acostumbraba a hacer. ¿Por qué? Bueno, ya yo lo he comentado varias veces. Jesús vino como hombre, recordemos. Él era 100% Dios, pero 100% hombre. Y él oraba para estar sujeto al Padre. Él oraba para que el Padre lo fortaleciera a fin de que él pudiera completar la obra que el Padre le había dado aquí, en la tierra. A fin de que pudiera predicar el Evangelio, a fin de que pudiera sacrificarse por todos nosotros. Él oraba al Padre por fortaleza, porque él vino como hombre y él estuvo en una carne débil como la tuya y la mía. Entonces él necesitaba comunicarse con el Padre, tener comunión con el Padre. Recordemos que Jesús es Dios y Jesús siempre ha sido uno con Dios. Ha tenido una comunión ininterrumpida con Dios por toda la eternidad, pero a bajar aquí en la tierra, de tomar apariencia de hombre, él necesitaba mantener esa comunión si quería poder llevar a cabo la obra que el Padre le dio. Y por eso Jesús nos deja el ejemplo de siempre orar, de que él siempre se iba a los lugares desiertos a orar, a estar a solas con el Padre, tal vez para pedirle fortaleza, tal vez para pedirle que lo ayudara en los tiempos que le tocaba atravesar, que no iban a ser nada fáciles. Y bueno, en una ocasión como esa, que Jesús subió a un monte a orar con estos 3 discípulos, con Juan, Jacobo y Pedro, ocurrió un hecho extraordinario. Ya vamos a ver de qué se trata. Y entre tanto oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. Miren, hermanos, aquí vemos aquí vemos lo que se conoce como la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? Es una metamorfosis. Jesús cambió de apariencia humana, cambió a apariencia gloriosa, de apariencia natural cambió de apariencia divina. Miren, no es difícil para mi Señor Jesús cambiar su apariencia. ¿Por qué? Porque Él siempre ha sido divino. Más difícil que volver su apariencia divina es volverse humano. Sí, es encarnarse, porque Él siempre ha sido divino. Obviamente para Él transfigurarse no es algo difícil, porque es su naturaleza, pero para él poder volverse hombre, eso sí fue complicado, ¿ok? Ahora vamos a ver un poco cómo se veía este Jesús transformado, este Jesús que cambió su apariencia.
Este Jesús que cambió su rostro, su vestido, vamos a ver cómo se veía. La apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Qué pasa? El rostro de Jesús se empezó a brillar como el sol. El rostro de Jesús resplandecía. Recordemos en el libro de Apocalipsis. Una de las características del Hijo de Dios, de Jesús, ¿verdad? Es que tiene su rostro es como el sol. El rostro de mi Señor Jesús glorificado es como el sol. Cuando el apóstol cuando Saulo de Tarso vio a Jesús en su esplendor, camino a Damasco, quedó ciego, hermano. Porque claro, mi Señor Jesús en su forma gloriosa brilla, resplandece como el sol. Su gloria, esa gloria que él dejó allá con el Padre, cuando él dice: Padre, devuélveme la gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, esa gloria es la que estos discípulos están viendo, la gloria que Dios tenía, que Jesús tenía con Dios allá en el reino de los cielos. Ellos están viendo a Jesús en su máximo esplendor. Ellos están viendo a Jesús como Dios. Gloria que Él dejó para venir a salvarnos a ti y a mí del infierno que merecen y merecían nuestros pecados. Gloria que Él dejó por salvarte a ti y a mí, que éramos pecadores, que no lo merecíamos. Esa gloria que Jesús dejó allá en los cielos cuando descendió de su trono glorioso, esa gloria fue la que contemplaron los apóstoles. Ese resplandor es el resplandor de la gloria de Cristo. Él brilla como el sol y sus vestidos son blanco resplandeciente de lino finísimo, que representa las acciones justas de los santos. Fíjense bien, fíjense como un cambio de apariencia, un cambio de formas, si así se puede llamar, muy significativo. Muy significativo. Era un Jesús totalmente diferente, lleno de gloria, de esplendor. Claro, hermano, la gloria que había dejado en los cielos fue la gloria que Él por ese momento le manifestó a sus apóstoles. Fíjense, hermano, que es muy fácil decir: yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero mi Señor Jesús no solamente lo dice, lo demuestra. Este hecho, esta visión, esta revelación que ellos tuvieron de la gloria de Cristo, demuestra que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Demuestra que lo que Jesús le está diciendo y anunciando a los apóstoles es verdad, hermano. Y bueno, no voy a entrar en más detalle de cuerpo glorificado, porque aquí no aparecen como tal. Pero sepamos, para darle un poquito más de detalle, que es un cuerpo que no padece, que no sufre, que no envejece, que no se enferma. Es un cuerpo de gloria. Mi Señor Jesús allí le dio una abreboca, le permitió ver una porción, un destello de la gloria que Él tiene y que ha tenido por siempre y para siempre en el reino de su Padre. Eso fue lo que mi Señor Jesús le está dejando ver a sus discípulos en este momento. Amén. Y aquí dos varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías. Dos varones, fíjense bien.
La visión ya era extraordinaria, ver a mi Señor Jesús con su cuerpo de gloria, con la gloria que a Él le pertenece por naturaleza, por esencia, porque Él es, ¿verdad? Ya es algo glorioso, ya esa visión ya es para que uno quede con la boca abierta. Pero no solamente eso. En esta visión ellos tuvieron el privilegio de ver a dos varones más, a Moisés y a Elías. Moisés y Elías. ¿Qué representan Moisés y Elías? Y bueno, Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y los dos en conjunto representan al nuevo pacto. Mientras mi Señor Jesús representa la gracia y representa obviamente al nuevo y mejor pacto. Amén, lo voy a volver a repetir. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Los dos en conjunto representan el antiguo pacto. Y mi Señor Jesús representa la gracia y el nuevo pacto establecido por Dios mediante Él, mediante su sangre, que es un pacto eterno, que es un pacto inquebrantable, que es un pacto mejor, que es un pacto para siempre, que ese no va a pasar. El antiguo pacto ya quedó atrás, ya eso es viejo, como dice el apóstol Pablo. Ya lo que está viejo quiere decir, si algo está viejo, ¿qué quiere decir? Parafraseando a Pablo, que ya está pronto a desaparecer, dice el apóstol Pablo, del antiguo pacto, ¿verdad? Pero el pacto eterno que Dios hizo mediante la sangre de Cristo, mediante su sacrificio en la cruz de Calvario, por ti y por mí, para librarnos a nosotros del infierno que merecen nuestros pecados, es un pacto que no va a ser destruido, que no va a ser abolido. Es un pacto eterno, no como el antiguo, sino mejor, porque es hecho por un mejor mediador y con mejores promesas, amén, para aquellos que están bajo ese pacto. ¿Y qué tenemos que hacer para estar en ese pacto? Bajo ese pacto, que era en Cristo por medio de la fe, y ya. Lo demás lo hace Dios, amén, gloria a Dios. Como quien dice lo difícil. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías, que aparecieron representando a la ley y a los profetas y al viejo pacto, hablaban con Jesús acerca de los acontecimientos futuros, acerca de cómo iba a ser sus últimos momentos, acerca de su sacrificio por ti y por mí. Estaban hablando de los padecimientos de Cristo. Estaban hablando posiblemente del Salmo 22, por decirlo de alguna forma, que describe perfectamente los padecimientos de Cristo. Estaban hablando de los eventos que venían a futuro, en un futuro inmediato, pues, o mejor dicho, en un futuro cercano, porque ya estaba cerca, ¿verdad? Entonces, ellos estaban hablando acerca de estos eventos. Yo me imagino que los apóstoles no entendieron nada, porque es que como yo les digo, hermano, como yo les dije la vez pasada, y como les dije ahora en el resumen, los apóstoles quedaron locos cuando mi Señor Jesús les dijo que Él tenía que ser desechado por los ancianos, que tenía que ser muerto y que tenía que resucitar. Los apóstoles quedaron locos porque los apóstoles no esperaban que el Mesías fuera un siervo sufriente. Entonces, claro, estaba conversando Moisés, Elías y Jesús acerca de precisamente de eso mismo, de cómo Él tenía que padecer en Jerusalén por voluntad de Dios para llevar a muchos hijos de Dios a la gloria, y ellos no entienden nada.
los apóstoles ahí estarían, o sea, estarían dando, ¿qué hablan maestro como usted Elías? No entendían ni jota. ¿Por qué? Porque ellos, en la mente judía de aquella época, eso no era concebible. No era concebible que el Mesías fuera a morir de esa forma. Y ellos creían. Y el Espíritu Santo le había revelado a Pedro que él era el Hijo de Dios. Y él mismo lo había dicho. O sea, y él mismo lo había afirmado. Entonces Moisés y Elías, hablando con Jesús sobre cosas, sobre un futuro cercano, sobre su sacrificio en la cruz por nuestros pecados y por los pecados de todo el pueblo de Dios, por los pecados de las ovejas perdidas de Israel y de las ovejas que tenía en otro redil, a la cual también iba a llamar y de la cual también él iba a ser el pastor, iba a ser un solo de baño y seguiríamos un solo pastor, ¿verdad? Ellos estaban hablando de todos estos asuntos y me imagino yo que los apóstoles no entendían, porque ellos no, cuando Jesús les dijo que él iba a morir y luego a resucitar, ellos nunca lo creyeron. Ellos, o sea, o no sé si fue que no lo creyeron que él, pero ellos nunca lo creyeron, hermano. Nunca. Jesús lo dijo varias veces y ninguna de las veces que Jesús se refirió a eso, ellos lo creyeron, porque en la concepción judía pensar que el Mesías iba a morir era una aberración. Amén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Claro. Ustedes saben, en el Evangelio de Juan dice, en el Evangelio de Juan, creo que en el primer capítulo dice, y vimos su gloria, Juan, gloria como el unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y verdad. ¿Por qué Juan dice eso? Porque Juan vio la gloria de Cristo. Juan vio a Cristo transfigurado. Juan vio a Cristo cambiado. Juan vio la metamorfosis de Cristo. Juan vio el esplendor del rostro de mi Señor Jesús cuando estaba en su gloria. Bueno, un vistazo a esa gloria. Entonces por eso Juan, el apóstol, que estaba aquí presente, escribe su evangelio y vimos su gloria. Gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Por qué Juan escribió eso? Porque Juan fue testigo presencial de este evento, de la transfiguración, de la metamorfosis, del cambio de Jesús. Y Juan vio su esplendor, su gloria. Juan vio su rostro que irradiaba gloria como el sol, ¿verdad? Entonces a eso se refiere Juan. A eso se refiere aquí cuando dice, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Ellos fueron testigos oculares de eso. No fue que Juan se lo inventó y dijo, y vimos su gloria. Juan estaba en ese monte cuando Jesús estaba orando y cambió su apariencia a apariencia gloriosa, cambió su apariencia de natural a gloriosa, cambió su apariencia de terrenal a divina, se transformó. Y Juan en su evangelio dice esto, vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y verdad. Cuando la vieron aquí en el monte de la transfiguración. Amén, gloria a Dios. Y también vieron a Moisés y a Elías, ¿ok? Vamos a ver el versículo 33. Y sucedió que apartándose de ellos, de Pedro dijo a su maestro, bueno es
para nosotros que estemos aquí, hagamos tres ramadas para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo qué decía. Como siempre, el apóstol Pedro era un apóstol muy emocional, era un apóstol muy impulsivo, y él hacía las cosas guiado por sus sentimientos, guiado por sus emociones, y por eso muchas veces metió la pata, como en esta ocasión. Hermano, Pedro está viendo a Jesús glorificado, a Moisés y a Elías, en ese estado de gloria, y él piensa que ellos necesitan un sukkot, una ramada, algo a donde estar. Es algo ilógico, o sea, Pedro dejándose llevar por la emoción del momento, le propone a Jesús algo ilógico. El Jesús glorificado, como el que ellos estaban presenciando, no necesita nada que venga de nuevo. Jesús glorificado no necesita una casa para vivir, no necesita un techo para vivir, no necesita comida para subsistir, no necesita nada. El Jesús terrenal sí, pero el Jesús que ellos estaban viendo en su gloria y majestad, ese Jesús no necesitaba una choza, un sukkot, no necesitaba un lugar donde habitar, no necesita nada, porque Jesús glorificado es pleno, no necesita nada. Entonces, esto es lo que le pasaba muy frecuentemente a Pedro, que él no razonaba las cosas, él se dejaba llevar por las emociones y hacía locuras a veces. Por ejemplo, cuando le cortó la oreja a Marco, ¿cómo se llamaba? Uno de los guardias de los fariseos. Pedro, queriéndose la tira de valiente, ¿verdad?, y de defensor de Cristo, agarró, desenfundó una espada y le cortó la oreja a un soldado. Y esto es que dejándose llevar por sus sentimientos, por sus emociones. Pedro se equivocó mucho en ese aspecto, que él era muy emocional y era muy impulsivo y decía muchas veces las cosas sin pensarlo. Como en esta ocasión, un ejemplo claro, Jesús glorificado, Moisés sería ahí en gloria, y a Pedro se le ocurrió que ellos necesitaban un tabernáculo. ¿Por qué Jesús glorificado va a necesitar un tabernáculo? Eso es absurdo, hermano. Eso no tiene ningún sentido. Pero es así como a veces actuaba Pedro, impulsado por sus sentimientos y emociones. Por eso es que una vez tiene que tener mucho cuidado cuando uno toma sus decisiones basadas en un sentimiento o en una emoción momentánea o pasajera, porque puede cometer errores. Y Pedro fue uno de los apóstoles que más cometió errores, porque era muy impulsivo y muy emocional y se dejaba llevar mucho por lo que sentía en el momento. Y aquí no fue que pecó, porque la tontería no es pecado, pero dijo algo fuera de contexto. O sea, dijo algo que Jesús dijo. Yo me imagino a Jesús pensaría, ¿y qué habla Pedro? Pero bueno, gloria a Dios. Sabemos que después Pedro cambió y sabemos que después, cuando Pedro madura, él deja de ser un cristiano emocional y sentimental, y bueno, y
y termina siendo el Pedro que sabemos que fue un Pedro que dio la vida por Cristo, Pedro que tuvo la valentía de morir crucificado en la cruz por su Señor y que no se vio digno de morir igual que Él y por eso pidió que invirtiera en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Después que Pedro decía esa tontería que dijo, ¿verdad? Que Jesús necesitaba que si le hacía un tabernáculo a Jesús, una Moisés y una Elías, a Pedro lo cubrió una nube. ¿Qué era la nube? La nube era la presencia de Dios. Lo que se conoce como la Shekinah, no sé si lo pronuncio bien, la presencia de Dios. Recordemos cuando el pueblo de Israel iba en Egipto, salió de Egipto, ¿verdad? Y Dios lo seguía, ¿verdad? Dios lo guardaba. Y de día la presencia de Dios era como una nube, ¿verdad? Que lo guardaba del sol. Y de noche era una columna de fuego. Bueno, la nube que envolvió a Pedro y a Jacobo y a Juan, esa nube era la presencia de Dios, la Shekinah de Dios que había descendido de esa manera. Amén. La presencia de Dios Dios se puede presentar como fuego. Dios es soberano. Amén. Él se manifiesta como Él lo decida y lo quiera. Amén. Y en ese momento la presencia de Dios se manifestó como una especie de nube que los rodeó. Amén. Por eso ellos tuvieron temor. Todo hombre que está ante la presencia de Dios, sea nube o fuego, la manera en que se presente Dios, va a tener temor. A Moisés se le presentó como fuego en la zarza ardiente. Bueno, después, como yo le digo, a los judíos lo seguía una nube, ¿verdad? Que era la presencia de Dios, que era Dios con ellos. Y de noche lo seguía una columna de fuego, que era Dios también con ellos. Entonces, por eso sienten temor cuando esta nube rodea, porque es la misma presencia de Dios. En la misma presencia de Dios, todos los que han visto o han tenido contacto con la presencia de Dios de alguna manera, todos temen a perder su vida. Por ejemplo, Gedeón, los padres de Sansón también. Cuando uno tiene un contacto directo con la presencia de Dios, en la mayoría de los judíos que han tenido ese contacto, sienten miedo a morir. Cuando Jacob luchó con el ángel, ¿verdad? Él dijo, le pondré a este lugar por nombre Peniel, porque he visto cara a cara a Dios y mi alma ha sido librada. Entonces, si vemos los escritos de la Biblia, cuando Dios tiene una presencia con Dios, todos un encuentro con Dios, con su presencia, con su Shekinah, ellos siempre temen. Moisés temió, la mamá de Sansón temió, todo lo que tiene un encuentro. Por ejemplo, Isaías también temió. Todo lo que tiene un encuentro así con Dios y con su presencia, todos temen, hermano. Amén. Y es porque muchos judíos también en ese tiempo tenían en mente de que un hombre no podía ver a Dios y permanecer vivo. Y es cierto. Es cierto. Uno no puede ver a Dios Todopoderoso en todo su esplendor y majestad y poder, porque uno muere.
porque el cuerpo de uno no está preparado para exponerse a tan poder y a tanta gloria. Es como el sol. El sol es bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo me acerco al sol demasiado con este cuerpo? ¿Qué creen que me va a pasar? Si yo estoy a 10 metros del sol, ¿qué creen que me va a pasar? ¿Me desaparezco? Bueno, el mismo efecto tiene estar expuesto a la gloria de Dios, al poder de Dios, a la majestad de Dios con este cuerpo. Uno no puede. Por eso fue que Cristo se encarnó. Por eso fue que Dios por eso fue que Cristo tomó forma de hombre para poder estar con nosotros sin quitarnos la vida, hermano, para poder estar con su pueblo de Israel sin matarlos. Tomó forma de hombre, y también, claro, para vencer al pecado en la carne y para hacer la voluntad de Dios. Pero este es el punto, ¿verdad? Entonces, claro, los apóstoles estos 3 apóstoles temieron en gran manera porque estaban en el terreno santo. Decirle de otra forma, ellos estaban pisando allí, en ese momento, ellos estaban en el terreno santo, porque estaba el Dios Santo de Israel haciendo presencia en ese lugar, y lo que el Dios Santo de Israel toca, Él lo santifica. Cuando Dios estaba allí, ese lugar era santo. Estaban pisando terreno santo. Y bueno, amén. Y vino una voz del cielo. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado Aloy. Y fíjense bien, Dios Padre desde el cielo le hace oír a los discípulos que estaban allí, a Jacobo, Juan y a Pedro: este es mi hijo amado en el que yo me complazco. Por si acaso todavía tenían dudas, por si acaso no le queda claro que con ellos estaba la segunda persona de la Trinidad, el Verbo Eterno, el Hijo de Dios, el Padre se los hace saber. Recuerden cómo se lo hizo saber a Juan el Bautista. Cuando Jesús se bautizó, se abrió el cielo y escuchó una voz que dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Dios se lo hizo saber a Juan el Bautista. Bueno, Dios le está diciendo aquí a sus apóstoles todo lo que Jesús está diciendo sobre sí mismo. Es verdad, Él es mi hijo, así que a Él oí, a Él obedecer, a Él, de Él aprender. Amén. Para que no dejaran duda a los apóstoles, porque como yo les digo, no crean que los apóstoles, hasta este punto, hermano, los apóstoles no sabían bien quién era Cristo. Ellos no sabían. Los apóstoles, hasta la revelación que tuvo Pedro, que dada por el Espíritu Santo, donde Dios le dio a saber que era hijo de Dios, que era hijo de Él, los apóstoles no conocían la deidad de Cristo. Ni siquiera la pudieron razonar que era el Hijo de Dios por medio de las señales. No podían. Pero tenemos el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesús, que se lo comunicó a Pedro. Y ahora tenemos el testimonio de Dios Padre acerca del Hijo. Y también tenemos el testimonio del mismo Hijo, del mismo Jesús, que le dijo varias veces a los fariseos que él era hijo de Dios y por eso lo querían matar. Amén. Cuando dice a Eloí,
es a Él obedecer, de Él aprender, a Él seguir. Recordemos como Moisés en Deuteronomio 18, 18, dice que se levantaría un profeta semejante a él en Israel, y el que no lo obedeciere sería desarraigado del pueblo, el que no lo obedeciere. Entonces por eso es importante oír a Jesús y obedecerle, amén. Porque él no es un profeta más, Él es el Hijo de Dios, amén. Y por eso es que no creer en Él ya significa estar perdido, estar condenado. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no verá condenación, pero el que en mí no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que nuestra eternidad está en el hecho de cómo creemos en Jesús y de cómo lo vemos, amén. Nuestra eternidad está, nuestra vida eterna está ligada a cómo vemos a Jesús y a cómo creemos en Él. Si no creemos ya estamos fritos, condenados, pero si creemos ya somos salvos de la ira de Dios y no veremos condenación jamás, amén. Y cuando se dio la voz, fue hallado solo, y ellos callaron porque aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Claro, ok. Fíjense bien, cuando ellos se dieron cuenta, fíjense bien. Y cuando se hizo la voz, Jesús fue hallado solo. O sea, cuando dejaron de escuchar a Dios Padre dando testimonio acerca de Dios Hijo, ellos miraron y nomás que estaba Jesús solo. Moisés y Elías habían desaparecido. ¿Y qué podemos decir de esto? Bueno, que Jesús es mayor que la ley y los profetas. Que la ley y los profetas pasaron, pero Jesús, el Hijo de Dios, pero la gracia que nos entra en Él, pero el nuevo pacto no pasará, amén. No pasará. El nuevo pacto es un pacto eterno, es un pacto mejor. El antiguo pacto, lo antiguo es historia. Como dice el apóstol Pablo, lo antiguo, cuando uno dice que es viejo es porque ya sea algo está claudicando, va a desaparecer. Moisés y Elías desaparecieron, pero allí quedó el representante del nuevo pacto, el Hijo de Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad, el mejor mediador, amén. El que iba a confirmar un pacto eterno que nunca nadie iba a poder, que nunca va a ser cambiado y nunca va a ser mejorado, porque ya es un pacto eterno y perfecto y para siempre. Bueno, que eso significa eterno, discúlpeme la redundancia. Y después dice, y ellos callaron porque en aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y ellos callaron ¿por qué? ¿Por qué no dijeron nada a nadie? Porque en este evangelio no aparece como tal, pero en los otros pero hay otro evangelio, no recuerdo cuál es, si es el de Mateo o el de Marcos, que mi Señor Jesús dice que no digan lo que han visto a nadie hasta que Él sea glorificado, amén. Que no digan lo que han visto, así como le dijo a Pedro y a sus apóstoles, no le digan a nadie que yo soy el Hijo de Dios viviente, a nadie. Esto es ustedes y yo, porque ustedes son de mi Padre, porque ustedes son ovejas perdidas o ovejas de Dios, porque ustedes les han dado a conocer los secretos del reino, pero a los otros no. Así como Él les cargó rigurosamente que no dijeran eso, Jesús también le cargó a ellos, a los apóstoles que estaban presentes, Juan, Jacobo y Pedro, que no le dijeran a nadie lo de esa transformación, lo de esa metamorfosis, lo de esa gloria, lo de esa
glorificación temporal que tuvo mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo. Eso ellos lo iban a poder dar como un testimonio, pero luego después de que mi Señor Jesús fue glorificado, y eso es lo que hace el apóstol Pablo cuando escribe en el capítulo 1, y vimos su gloria como el unigénito Hijo lleno de gracia y verdad. El apóstol Pablo no desobedeció a Cristo, sino que el apóstol Pablo lo comunicó en el tiempo apropiado, cuando Cristo fuera levantado de los muertos y fuera ascendido y fuera tomado por el Padre en gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, hermano, esta ha sido toda la prédica de hoy. Podemos ver, hermanos, lo muy superior que es Cristo a Moisés y a Elías. Podemos ver las dos naturalezas del Señor Jesús aquí. Podemos ver cómo Jesús está orando con un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y el mío, y después en medio de esa oración Él se transforma a su forma glorificada, a su cuerpo glorificado, a su forma divina. Cambia completamente de apariencia, la apariencia resplandeciente como el sol, unas vestiduras blancas como la nieve de lino fino. Podemos ver la majestad y la gloria. Los apóstoles pudieron ver la majestad y la gloria temporal, un vistazo a esa gloria que Él tiene con el Padre desde la eternidad y que va a tener hasta la eternidad. Podemos ver esto. Podemos ver que el Antiguo Testamento, bueno, ya pasó, ya fue, pero el Nuevo Testamento, hecho por un mejor mediador y lleno de mejores promesas, el Nuevo Testamento que es un pacto eterno con los hijos de Dios, con lo que creemos en Cristo Jesús, nunca será quebrantado. Amén. Y bueno, podemos ver cómo Jesús es el Hijo de Dios. Podemos ver cómo el Padre da testimonio, hermano. El Padre que está en los cielos da testimonio. Sí, Él es mi Hijo, a Él oí. Increíble, hermano. Increíble. El Padre da testimonio del Hijo. Y su testimonio es veraz. Amén. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Por si acaso los apóstoles dudaban que Jesús podía ser el Hijo de Dios, y esa duda hubiera sido algo tonta también, porque si el Espíritu Santo está dando testimonio acerca de Cristo, diciendo que era el Hijo de Dios, ya está. Si el Espíritu Santo habla, eso también es verdad y es un hecho. ¿Ven? Entonces, bueno, aquí el Padre, por si acaso los discípulos estaban dudosos todavía, les volvió a decir: este mismo amado, a Él oí. ¿Ven? Entonces, bueno, hermano, Dios los bendiga mucho, Dios me los guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé hace su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios me lo bendiga, me lo guarde, hermanos y amigos. Amén y amén.